Padre Celestial, en esta mañana, al terminar de estudiar los principios de interpretación y al entrar a hablar de la estructura del libro Conflicto de los Siglos y de primeros escritos, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender, Señor, el tiempo en que vivimos y la preparación necesaria para lo que pronto viene sobre este mundo. Acompáñanos, pues, por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, anoche estuvimos estudiando algunos principios y en realidad yo creo que ustedes ya habían notado en lo que estudiamos antes la aplicación de algunos de estos principios, ¿verdad? Por ejemplo, el principio de que Cristo es el centro de toda la Biblia, de todas las profecías. Eso lo vamos a ver más y más claro a medida que estudiemos la profecía de Daniel 11. Y vamos a entrar hoy en la última parte del tema, vamos a entrar ya en Daniel 11. Y los últimos 6 temas vamos a dedicarlos al estudio de Daniel, el capítulo 11. Luego notaron que la Biblia es su propio intérprete. O sea, yo no necesito un libro que escribió alguien sobre Daniel y Apocalipsis para entenderlo. Yo no necesito que un pastor o un profesor me enseñe lo que significa la Biblia. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Con la concordancia ir a la Biblia por mí mismo, ¿verdad? En la Iglesia Católica es que la gente depende del sacerdote para que les diga qué creer, pero no en la Iglesia Adventista. En la Iglesia Adventista creemos que debemos estudiar la Biblia por nosotros mismos, y sin embargo muchos adventistas ya no estudian la Biblia. Yo estaría dispuesto a decir que la mayoría de los adventistas no estudian la Biblia ni una hora al día. Y luego el tercer principio es que la historia, ¿qué? Se repite. Muy bien, la historia se repite, hay que recordar eso. Luego, ¿qué debemos hacer cuando vamos a estudiar un pasaje o un libro? Debemos estudiar ¿qué? La estructura del libro. ¿Hicimos esto con Daniel? ¿Es importante ese estudio? Claro que sí. ¿Lo hicimos con Apocalipsis? Y vimos que Apocalipsis en su estructura concuerda con la estructura de Daniel, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la estructura? Porque si no la estudiamos, si tomamos un versículo y este versículo significa tal cosa, y no tomo en cuenta lo que viene antes y lo que viene después, puede ser que esté interpretando ese evento a donde no cuadra en la historia. Por esa razón, fíjense, la mayoría de las iglesias protestantes, fíjense bien, dicen que el cuerno pequeño de Daniel y el rey del norte todavía no se ha levantado, que va a ser futuro y se va a levantar allá en Jerusalén. Ahora, nosotros sabemos que eso es falso. ¿Cómo sabemos que es falso eso? Porque nosotros estudiamos la estructura y nos dimos cuenta cuándo se levantó el cuerno pequeño. ¿Ven la importancia? Cuando estudiamos la estructura sabemos exactamente en qué momento debe levantarse determinado poder. Y el cuerno pequeño se levantó ya en el pasado según la estructura que estudiamos. Claro que tuvo una herida mortal, pero la herida mortal se le sanará. Eso sí es futuro. La fase futura del cuerno pequeño todavía no ha venido. Pero el cuerno pequeño ya estuvo aquí y ya está aquí. Lo único que falta es que se le termine de sanar la herida, porque la herida no se le ha sanado completamente todavía. Porque el sanamiento de la herida significa que de nuevo puede usar los gobiernos del mundo para perseguir a los hijos de Dios. ¿Por qué tenía poder el papado durante la Edad Media? ¿De dónde sacó su poder? Podía usar los gobiernos para perseguir a los herejes. ¿Quién le quitó ese poder al papado? Francia, en la Revolución Francesa. ¿Ha recuperado el papado el poder de emplear libremente los gobiernos del mundo? No. Por lo tanto, su herida no se ha sanado, pero está ya casi sanada. Y cuando se una la Iglesia Católica con los poderes del mundo, cuando maneje los poderes políticos del mundo, la herida de su muerte habrá sido sanada. ¿Y quién va a ayudar al papado para recobrar su poder? Las naciones, y específicamente ¿cuál nación empieza? El mismo poder
que mantiene la herida mortal en vigencia es la que le va a devolver el poder al papado. ¡Qué ironía! Ahora, anoche estábamos por estudiar el principio número 5. Ahora, el principio número 6 ya lo estudiamos. Ayer cuando hablamos de Apocalipsis, ¿recuerdan que los santos están en el cielo? En Apocalipsis 14, 1 al 5. Pero todavía no se han dado los mensajes de los 3 ángeles. Entonces, primero se presenta el clímax, están en el cielo, y luego entonces el autor vuelve y dice, ahora les voy a decir cómo llegaron allá. Hubo 3 mensajes que aceptaron, los recibieron en su vida, y entonces después de los mensajes de los 3 ángeles están en el cielo otra vez. Y luego dice, no, pero antes de que llegaran al cielo cayeron las plagas, y vuelve a hablar de las plagas. Ese es el principio clímax, anticlímax, clímax, anticlímax, y se realiza mucho en los escritos proféticos. No cometan ustedes el error de leer todo seguido. Por ejemplo, como hacen los evangélicos con las trompetas y con los sellos. Y ellos dicen que los sellos se cumplen todos primero, y después que terminan los sellos, entonces se cumplen todas las trompetas. Eso es falso. Porque en realidad los sellos cubren el mismo periodo que las trompetas. Todos sabemos eso. O sea que los sellos van desde el comienzo de la era cristiana hasta la segunda venida de Jesús. Y luego entonces el autor dice, pero un momentico, tengo más que decirles. Y vuelve otra vez en las trompetas al comienzo y repite otra vez todo hasta llegar al final. Tenemos que entender ese principio en Apocalipsis, o si no, y también en Daniel y las otras profecías, o si no vamos a cometer el error de poner los eventos a donde no deben estar. ¿Está claro ese principio? Podríamos decir mucho más de eso, pero tal vez en el futuro, en algún seminario, podríamos darle un seminario sobre esos principios, pero ya bien dado, con toda la evidencia, porque estamos solamente mencionándolos aquí, porque sin esto no podemos entender Daniel 11, así que ya hemos cubierto este. Ahora, toda la Biblia se explica y se consuma en Apocalipsis. Ese principio queremos mencionar ahora, brevemente. ¿Sabían ustedes que en Apocalipsis hay más de 2000 referencias de otros libros de la Biblia? En 22 capítulos hay más de 2000 referencias a los otros 65 libros de las Sagradas Escrituras. Entonces yo les pregunto, ¿podemos nosotros entender Apocalipsis sin entender el resto de la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Puedo entender Apocalipsis solo? Suponiendo que tuviera solo el libro de Apocalipsis y no tuviera los otros 65 libros de la Biblia, ¿ustedes creen que yo podría interpretar correctamente Apocalipsis? Sería imposible. Porque todos los demás libros se juntan en Apocalipsis. Es como un rompecabezas. ¿Sabe lo que es un rompecabezas? Cada libro de la Biblia es como una pieza de rompecabezas. Y el libro de Apocalipsis pone todas las piezas juntas. ¿Qué pasa cuando falta una o dos piezas en un rompecabezas? Se daña, ¿verdad? Nadie pondría en la pared un rompecabezas de cuadro que le falten dos piezas. Porque el cuadro está, ¿qué? Incompleto. Así que Apocalipsis es como una sinfonía. ¿Qué tiene una sinfonía? Muchas notas, ¿verdad? Las notas de Apocalipsis, de la sinfonía de Apocalipsis, vienen de todos los libros de la Biblia. Una nota aquí, una nota allá, otra nota allá, un bemol aquí, un B cuadro aquí, un sostenido aquí. Todas las partes musicales vienen en todas partes de la Biblia. Y entonces el libro de Apocalipsis junta todo en una hermosa sinfonía. Y ustedes no pueden entender el todo, al menos que entiendan qué cosa. Las partes. No pueden tener un todo sin las partes. Y tampoco de nada vale tener las partes sin un todo. Ese es el problema con las iglesias. Entienden un pedazo aquí, entienden un pedazo allá. Pero yo les pregunto, un rompecabezas de 1000 piezas, ¿de qué vale tener una sola pieza y ver una sola pieza? ¿Ah? Ni saben qué tiene rompecabezas. Tienen que tener todas las piezas juntas. Eso es lo que hace Apocalipsis. ¿Saben ustedes? Yo me puse a investigar un poquito el asunto de cómo los libros se reúnen todos en Apocalipsis.
y conseguí 85 paralelos mayores, ya no de palabras, porque hay palabras, hay frases, hay oraciones, hay sentencias, hay expresiones que aparecen en Apocalipsis que vienen de otras partes de la Biblia. Pero también hay en el libro de Apocalipsis paralelos grandes en el sentido de que toda una estructura del Antiguo Testamento se cumple en Apocalipsis. Ahora, quiero darles tal vez unos 2 o 3 ejemplos para que podamos entender, y luego vamos a ir a nuestro último principio, que el Israel de hoy es la iglesia. Vamos a Apocalipsis 19 y el versículo 15, para ilustrarles lo que quiero decir. Y les voy a jugar un truquito aquí, así que prepárense, porque les voy a hacer una pregunta. Apocalipsis 19, y vamos a leer el versículo 15. Apocalipsis 19 y el versículo 15. Dice, hablando de la venida de Jesús, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, vamos a saltar de ese versículo a unos versículos antes que esto. Vamos a leer en el versículo 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Ustedes creen que Cristo cuando venga por segunda vez viene vestido de blanco? No, viene vestido de rojo. ¿Por qué? ¿Ve? Eso es lo que la gente siempre contesta. Que es que Él viene como Salvador, nos salva con su sangre. Ese es el problema de leer solo Apocalipsis, aislado. Ahora déjenme preguntarles, y puede ser que tenga esta aplicación secundaria. Yo les dije que les iba a jugar un truquito. ¿Cómo creen ustedes que podemos interpretar, cómo debemos nosotros interpretar ese hecho de que Él está vestido de sangre? ¿Qué palabras debemos buscar? Vestido y sangre. ¿Ok? Ahora vamos a buscar Isaías 63. Estamos usando otro principio ahora. No solamente que todos los libros se encuentran en Apocalipsis, sino que la Biblia, ¿qué? Se explica sola. Isaías 63 y el versículo 1 es el contexto de donde viene Apocalipsis 19. El versículo 11 al 14. Dice en el capítulo 63, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Sabe lo que significa la palabra Edom? Significa rojo. ¿Por qué es importante eso? ¿De quién eran descendientes los edomitas? De Esaú. ¿Y qué rasgo característico tenía Esaú? Cuando nació, ¿qué? Dice que era velludo. ¿Qué color eran los vellos? Rojos, dice ahí en Génesis. Y vendió su primogenitura por unas lentejas rojas. Eso lo dice en Génesis. Así que con Esaú, con Edom, se identifica el color rojo. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra. ¿Saben ustedes qué significa Bosra? El nombre Bosra en el idioma hebreo significa uvas maduras. Interesante, uvas maduras. ¿De qué color son las uvas? ¿Por qué usamos jugo de uva para el servicio de comunión? Porque tiene color de qué? Color de sangre. Exactamente. Así que realmente dice, ¿quién es este que viene de rojo, de uvas maduras, con vestidos bermejos? ¿Ven el énfasis sobre rojo? Y luego dice, este hermoso en su vestido, o sea, cuando sale, es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y ahora noten la pregunta del versículo 2. ¿Por qué es que bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? ¿Por qué están rojos sus vestidos? Porque pisó el lagar. ¿Y qué es el lagar?
¿Saben lo que es el lagar? En Italia todavía echan las uvas, según dice el doctor Bacchiocchi. Yo no he estado, pero el doctor Bacchiocchi dice que echan las uvas en los lagares. Y entonces los pisan. Y ese es el vino que se toma la gente. Los pisan para sacarles el jugo. Y mientras están pisando las uvas, cantan canciones. De ahí viene la expresión de Jeremías 25, donde habla de canción de lagareros. Interesante. ¿Y qué pasa cuando los lagareros están pisando las uvas? ¿Qué pasa con su ropa? Su ropa se salpica ¿de qué? De sangre y se pone roja. Así que dice aquí, ¿por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Luego dice en el versículo 3, pisado ellos solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ¿qué? Con mi ira. Entonces la sangre es la sangre ¿de quiénes? ¿Qué viene Jesús a hacer en su segunda venida? A pisotear a los impíos. Y por eso en Apocalipsis 14, ven la importancia del principio sola escritura, de que la Biblia se explica sola. Apocalipsis el capítulo 14, ahora podemos entender un poquito mejor este versículo. El último versículo del capítulo 14 dice, en el versículo 19, para el contexto, y el ángel echó la hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra. ¿Qué representa la viña de la tierra? Los malos, como dijimos ayer, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió ¿qué? Ya no sale del lagar jugo de uva, sino del lagar sale sangre. Porque las uvas representan ¿qué? Sangre. Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. O sea que los caballos se manchan y los que van montados sobre los caballos se manchan. ¿Quiénes son los que van montados sobre los caballos? Apliquemos el principio. ¿Dónde creen ustedes que sería bueno? ¿Qué palabra sería bueno buscar para saber quiénes están en esos caballos? ¿Cómo podríamos saber quiénes están en esos caballos? ¿Cómo podemos descubrir quiénes están en los caballos? En la concordancia, ¿qué palabra buscamos? Caballos. Y buscamos lagar también, ¿verdad? Lagar, caballos, uvas, salpicar, todas esas palabras. Y vamos a Apocalipsis 19. Y ahí está el cumplimiento. Esto demuestra que Apocalipsis 14:20 es el clímax que se alcanza de nuevo en Apocalipsis 19. Dice en Apocalipsis 19, y empezando en el versículo 11, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida ¿en qué? En sangre. Él es el único que tiene ropa teñida en sangre. Noten el versículo 14. Y los ejércitos que están en el cielo les seguían en caballos blancos. Cuando salen del cielo, ¿de qué color son sus vestimentas? Blancas. Pero cuando llegan a la tierra, ¿qué hacen? Pisotean a los impíos. Y está hablando en lenguaje simbólico, obviamente, ¿verdad? Pero pisotean a los impíos. Y como resultado el ropaje de Jesús, simbólicamente, y el ropaje de los ángeles queda salpicado ¿de qué? De sangre. ¿Ven la importancia de ver la relación de los demás libros con Apocalipsis? Es una imagen vívida que no podemos entender al menos que comparemos otros pasajes. Ahora vamos a otro versículo. Yo no sé cuántos debemos tomar en esta mañana. Pues son muchos. Y cada vez nos tomó como 10 minutos nada más para hablar del lagar. Pero vamos a tomar uno más. Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17. Y vamos a leer el versículo 12 para captar el contexto. Vamos a leer el versículo 12. Y miré, cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento.
Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué eventos describen estos versículos? La segunda venida de Cristo. Pero ahora surge la pregunta, el último versículo del capítulo 6. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? O sea, cuando venga la destrucción, ¿será que alguien podrá estar firme, sí o no? ¿Quiénes estarán firmes? El capítulo 7 dice que son los sellados con el sello de Dios. ¿Ok? Ahora, si ustedes leen solo en Apocalipsis esta pregunta de que Cristo viene, ¿quién podrá estar firme cuando venga? Son los sellados. No van a captar el cuadro completo de lo que significa el sellamiento. Hay otro sitio en la Biblia que complementa esto, que hace la idéntica pregunta. Y la pregunta es antecedida por la segunda venida, y luego, después de la pregunta, aparecen más detalles sobre lo que significa recibir el sello de Dios. ¿Dónde creen ustedes que está ese versículo? ¿Dónde creen? ¿Cuántos de ustedes tienen referencias marginales en sus Biblias? Les voy a enseñar otro secreto de estudio. ¿Cuántos tienen referencias en los márgenes? Miren el margen. Yo tengo en mi Biblia la letra A. Ahí donde dice, porque el gran día de su ira. ¿Tienen una A ahí? Miren la referencia. ¿De dónde viene? Ok, Jeremías 37, correcto. ¿Dónde más? Jeremías 2.11. JL. Joel 2.11. Escuchen. No solo buscan la palabra en la concordancia, sino que buscan las referencias que están en el margen. Tremendo. Ustedes saben la cantidad de tiempo que tomaron los que hicieron esta Biblia para conseguir todas esas conexiones marginales. Si las ponen allí es porque esa referencia tiene una conexión con el versículo que estamos leyendo. Busquen toditas las referencias marginales cuando estudien su Biblia. Y vamos a Joel 2, a donde nos mandó el margen. Joel, el capítulo 2 y el versículo 11. Joel, el capítulo 2 y el versículo 11. Escuchen. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y este va a ser nuestro último ejemplo de cómo todo se reúne en Apocalipsis, porque no tenemos más tiempo. Pero vamos a leer desde el versículo 1. Tocad trompeta en Sión. Cuando Cristo venga, ¿viene con sonido de qué instrumento? Con trompeta de Dios, dice. Pero escuchen bien. Aquí dice tocar trompeta en Sión, y aquí vamos a nuestro último principio que vamos a estudiar brevemente. Dice tocar trompeta en Sión, que se encuentra allá en Israel, una montaña en Israel. Pero cuando Cristo venga, ¿acaso Él viene nada más a tocar la trompeta en Sión? Cuando Él venga, Él viene a tocar la trompeta ¿dónde? En el mundo, porque todo ojo le verá. Es decir, que lo que en el Antiguo Testamento era local, al final de la historia se entiende como ¿qué? Como universal. Exactamente. Ya no es trompeta en Sión. Sión representa ¿qué cosa? La iglesia. Y la iglesia se encuentra ¿dónde? En todo el mundo. ¿Entienden el principio? Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte? Jerusalén, exactamente.
Tiemblen. Pero ahora lo universaliza, dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba un pueblo grande y fuerte. ¿Quiénes vienen? ¿Un pueblo qué? Grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él serán años de generación en generación. Delante de él consumirá ¿qué? Cuando Cristo venga, ¿qué es lo que viene del cielo? ¡Fuego! Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. O sea que cuando viene, en la tierra es como un Edén, y cuando pasa, se volvió a la tierra un ¿qué? Un desierto. ¿Y qué pasa durante los 1000 años? ¿Cómo está la tierra? Después de la segunda venida, un desierto. Exactamente lo que dice aquí. Ni tampoco habrá quien de él ¿qué? Escape. Su parecer como parecer de ¿qué? ¿Alguna conexión con Apocalipsis 19 ahí? Claro que sí. Como gente de a caballo correrán. ¿Quiénes son estos? Es Cristo y sus ¿qué? Y sus ángeles. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. ¿Cuál batalla? La batalla de Armagedón. Exactamente. El Armagedón es la venida de Cristo. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes. Mustios significa pálidos, todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a sus compañeros, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Este es un ejército sobrenatural. Porque si caen sobre la espalda no mueren, sobre la espada no mueren. No es un ejército común y corriente. Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. ¿Por qué de ladrones? Jesús dijo, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Ven las referencias? ¿Ven las conexiones? Trompeta, ladrón, caballos, fuego. Cuando buscamos las palabras y las conectamos con Apocalipsis, sabemos que hay una relación, pero sigamos. Versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Es lo mismo que vimos en Apocalipsis 6. ¿Sí o no? Claro que sí. Y Jehová dará su voz delante de su ejército. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jehová? ¿Va a mandar a quién? A su ejército, dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? ¿Es la misma pregunta, sí o no? A ver, ¿qué pasa? ¿Están durmiendo? ¿Es la misma pregunta, sí o no? ¿Viene lo mismo antes, sí o no? Ahora, ¿qué es lo que venía después en Apocalipsis 7? ¿Quiénes estarán firmes? ¿Quieren ustedes saber lo que significa ser sellado? Lean los versículos subsiguientes. ¿Están viendo el principio? Dice el versículo 13, versículo 12. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Eso es lo que significa ser sellado. No significa sentarse a ver televisión por 8 horas al día. Eso no los lleva a llorar por el pecado, sino a gustarle el pecado. Por eso les digo, jóvenes, las prácticas, y escuchen bien, las prácticas que ustedes están siguiendo hoy determinarán si son sellados o no. Es serio el asunto.
Versículo 13, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¡Qué linda promesa! ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová Dios vuestro? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Los jóvenes hoy en día les gusta mucho que se hable sobre el noviazgo y sobre el matrimonio. Aquí dice que la crisis final es tan importante la preparación que hasta en la luna de miel deben salir a encontrarse con Dios. Es el número 1, dice aquí. Y ojalá pudiéramos interpretar pues todo lo que significa cada palabra aquí. Pero ustedes lo pueden hacer. ¿Y cómo lo pueden hacer? Muy bien, con la concordancia. Ahora, ¿ven la importancia de estudiar el libro de Apocalipsis a la luz de toda la Biblia? Déjenme mencionarles nada más algunos de los ejemplos que tengo. El juicio en Apocalipsis 14, no lo traten de anotar, va a estar en el cassette porque voy a avanzar rápido, no voy a poder repetir. El juicio de Apocalipsis 14, 6 y 7 viene de Eclesiastés 12, 13. El sello de Dios en Apocalipsis 7 viene de Ezequiel 9. Los árboles de Apocalipsis 7.1 y 8.7 vienen del Salmo 1.3, de Jeremías 17.7 y 8 y del Salmo 92.12 al 14. El lagar, ya les mencioné, de Apocalipsis 14.20 y 19.15 viene de Isaías 63, versículo 1 al 5, de Jeremías 25, 30 al 38 y de Joel 3, que no alcanzamos a leer. Las aguas de Apocalipsis 17:15 vienen de Isaías 17, 12 y 13. La pregunta de Apocalipsis 6:17, el gran día de su ira es venido, ¿quién podrá estar firme? Viene de Joel 2:11. El silencio, la media hora de silencio de Apocalipsis 8:1 viene de Zacarías 2:13, Habacuc 2:20, Sofonías 1:7 y Levítico 16. La bestia y su imagen vienen de Daniel 3. Cuando Nabucodonosor llegó a ser bestia y levantó una imagen. El número 666 se usa por primera vez en la Biblia, en Primera de Reyes 10:14. Busquen a ver qué significa en el contexto. Muy interesante. Las 3 partes de Babilonia se mencionaron primero como las 3 partes y lucharon contra quién, según vimos anoche. Contra Elías. La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10 viene de Daniel 7, como ya estudiamos. El árbol de vida en Apocalipsis 22:14 viene de Génesis 2:24. El nombre nuevo de Apocalipsis 2:7 viene de Jeremías 37, cuando a Jacob se le cambió el nombre. Tienen que entender todo el contexto de cuando a Jacob se le cambió el nombre para saber qué significa Génesis 2:7 cuando dice que los redimidos recibirán un nombre nuevo. No es en Apocalipsis no se da toda la descripción. Una de las cosas que hace Apocalipsis es nada más mencionar, por ejemplo, una palabra o una frase. Y lo que Apocalipsis está diciendo, estudia esa frase allá donde está todo el contexto completo, donde está toda la historia completa. ¿Ve? O sea que Apocalipsis nada más da indicadores, referencias que nos mandan ¿a dónde? A la fuente original. Y toda la historia, cuando miramos ese símbolo en su contexto original, nos encontramos que todo lo que viene antes y todo lo que viene después se cumple nuevamente otra vez. Un ejemplo, el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Saben? Por mucho tiempo yo me he preguntado, bueno, ¿qué tiene que ver con Moisés con la liberación final y con las plagas? Cántico de Moisés. El cántico del Cordero todavía, porque Él es el que nos va a libertar. Pero ¿qué tiene que ver Moisés con la liberación final? Porque es el cántico de Moisés y del Cordero. Yo dije, bueno, si dice cántico de Moisés y del Cordero, tal vez sería bueno buscar dónde está el cántico de Moisés. Y eso es lo que Apocalipsis está diciendo. Cuando dice cántico de Moisés, no está dando todo el contexto en el libro de Apocalipsis de lo que significa eso, sino que está diciendo para más amplitud y explicación, vea dónde aparece eso. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Y yo descubrí, cuando estudié eso en Éxodo, capítulo 14 y 15, yo descubrí, óigame, un paralelismo completo.
entre lo que pasó a orillas del Mar Rojo y lo que pasará al final de la historia. El secamiento de las aguas, preparando un camino para el remanente, y luego las aguas, ¿qué hace? Luego las aguas ahogan. ¿Saben ustedes que esto es exactamente lo que sucede en Apocalipsis? En la sexta plaga se secan las aguas del Éufrates para preparar un camino para el pueblo de Dios, y luego las aguas destruyen a los enemigos del pueblo de Dios. Y a orillas, antes de que crucen el agua, fíjense, antes de que crucen por el cauce seco de las aguas, dice la Biblia que descendió oscuridad sobre los egipcios y luz sobre el pueblo de Dios. Y eso lo dice el Espíritu de Profecía, y también lo dice la Biblia, que pasará al final de la historia. Y en las aguas, cuando los egipcios entraron en las aguas, quedaron confundidos, porque las ruedas les cayeron de los carros, dice, y se confundieron. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Y dice en el Salmo 77 que no solamente las aguas ahogaron a los enemigos del pueblo de Dios, como las aguas del Éufrates, las muchedumbres ahogarán a Babilonia, sino que dice en ese contexto que hubo también truenos, relámpagos y un tremendo terremoto cuando Dios abrió el Mar Rojo. Y la séptima plaga, hay relámpagos y truenos y un gran terremoto. ¿De dónde saqué el paralelo? Leí con cuidado Apocalipsis y vi Cántico de Moisés. Cántico de Moisés, cántico. ¿Dónde está eso? Está en Éxodo 14 y 15. Y luego estudiamos toda la historia y vemos cómo cuadra con la historia que encontramos en Apocalipsis. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Le estamos dando principios para que ustedes mismos puedan interpretar. El fuego que viene del cielo en Apocalipsis 13:13 viene de la historia de Elías. Déjenme preguntarles esto: ¿quién es el falso profeta? Tiene nombre propio. Sabemos que representa a los Estados Unidos, el falso profeta. Pero ¿a cuál falso profeta se refiere? Profeta bíblico. ¿Quién hizo descender fuego del cielo en el Antiguo Testamento? Elías. En otras palabras, en Apocalipsis 13 tenemos el falso profeta ¿qué? Fíjense. En el Antiguo Testamento Elías hizo descender fuego del cielo, ¿correcto? Y todos aceptaron que como resultado de eso él era un mensajero de quién. Al final de la historia el falso profeta hará descender fuego del cielo, lo cual significa que es el falso profeta Elías. Ahora vamos un paso más allá. ¿Usted cree que este movimiento celebración dentro de la iglesia adventista y este movimiento neopentecostal fuera de la iglesia adventista, ¿ustedes creen que eso es coincidencia? Ni se lo crean. ¿En qué otra ocasión descendió fuego del cielo? En el día del Pentecostés. Cuando descendió fuego del cielo en los días de Elías, la gente quedó convencida de que era el poder de quién, de Dios. Ese fuego representa el Espíritu Santo, porque iba vinculado con el mensaje de Elías. Arrepiéntanse, guarden los mandamientos de Dios, no adoren al falso Dios Baal. Ahora, ¿qué va a decir el falso Elías? Bueno, si es falso, va a decir no guarden los mandamientos de Dios y adoren, ¿qué era Baal? El Dios Sol. Adoren en el día del sol. Pero fíjense lo interesante. En el día del Pentecostés descendió fuego del cielo, ¿verdad? Y era señal de que había descendido ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y hubo un gran reavivamiento en la iglesia como resultado. Se convirtieron miles. Disfrutaban los servicios de adoración, ¿sí o no? Testificaban con poder. Claro que sí. Ahora, en Apocalipsis dice que el falso profeta Elías va aparentemente a traer el Espíritu Santo del cielo y va a tener prosperidad. Los servicios de adoración van a ser emocionantes. Miles de personas van a entrar a la iglesia, pero es la obra de un falso espíritu. ¿Por qué? No debemos fijarnos
en lo sensacional, sino en el mensaje que proclama Elías. Elías dijo: guarda los mandamientos, y eso está en 1 Reyes 17 y 18, guarda los mandamientos y adora solo a Dios, no adores al Dios Sol. El falso Elías dirá: no es tan importante guardar los mandamientos, nadie los puede guardar hasta que Cristo venga. Y va a decir: adora en el día del sol. ¿Ustedes quieren saber cuál es el grupo de Dios en los últimos días? Es facilito. Elías fue perseguido, ¿sí o no? Entonces, si ustedes están en el grupo perseguido, ustedes son de Dios. Facilito, ¿eh? Si están entre los perseguidores, son de Satanás. Ustedes son Elías si son perseguidos. Son el falso Elías si persiguen, si se unen a los perseguidores. Facilito. Pero además de eso hay que tomar en cuenta el mensaje. El problema con muchas de estas iglesias de celebración es que no denuncian el pecado. Y el pecado es transgresión de la ley. Si no denuncian el pecado, no están predicando ¿qué? La ley. Porque la ley es la que desenmascara ¿qué? El pecado. No hacen sino predicar gracia, Cristo te perdona, peca todo lo que quieres, que Cristo te perdona. Yo creo que Cristo perdona, pero no perdona a la gente que intencionalmente, aprovechándose de la misericordia de Dios, insisten en seguir pecando. Ese es el mensaje bíblico. Ahora nos detuvimos demasiado tiempo ahí, pero ven cómo tenemos que volver al Antiguo Testamento y tenemos que ir a Hechos de los Apóstoles, tenemos que ir a varias partes de la Biblia. La doctrina de Balaam, de Apocalipsis 2:14, tiene que ir a Números 22 al 24. Gog y Magog, de Apocalipsis 28 y 9, hay que regresar a Ezequiel 38 y 39. La mayor parte de Apocalipsis capítulo 18 viene de Ezequiel 26 al 28. Tiene que estudiar esos 3 capítulos. La escena del juicio de Apocalipsis 14 al 20 viene de Joel 2 y 3. Las alas de águila que se le dieron a la mujer en Apocalipsis 12:14 vienen del Salmo 91:4, de Éxodo 19:4, de Malaquías 4:1 y 2 y de Deuteronomio 32:11. ¿De dónde conseguí yo todos esos versículos? Ahora saben el secreto. Ya no hay excusa. Ya no no, el pastor Bohr tiene conocimiento especial, sobrenatural. Bohr y Gambetta, óigame, que eso que tiene un don especial que yo no tengo. No se coman ese cuento. Cada uno aquí puede ser más que un Gambetta o más que un Bohr, si estudian su Biblia. Pero el propósito no es la exaltación propia, sino el propósito es presentar la verdad de Dios para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Pero mi punto es: no dependan de los grandes tales llamados grandes hombres, porque todos tenemos debilidades. Los 2 olivos de Apocalipsis 11:4 vienen de Zacarías 4. La estrella caída que se llama Ajenjo de Apocalipsis 8:11 viene de Isaías 14:12 al 15. El monte encendido de Apocalipsis 8:8 viene de Jeremías 51:25. Los reyes del oriente de Apocalipsis 16:12 vienen de Isaías 41:25, Jeremías 53 y Daniel 5. Sodoma de Apocalipsis 11:8 viene de Génesis 13 y 19. Egipto en Apocalipsis 11:8 viene de Éxodo 5:2. La estrella de la mañana de Apocalipsis 22:16 viene de Números 24:17. El Hijo del Hombre de Apocalipsis 14:14 viene de Daniel 7:13 y 14. ¿Quieren que siga la lista? Tal vez no es necesario. Yo creo que ya captaron el principio de que para entender el libro de Apocalipsis hay que ir a toda la Biblia, porque toda la Biblia se consuma y se explica en Apocalipsis. Por eso la hermana White dijo en Hechos de los Apóstoles 4:67, dice: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Para cada principio yo tengo una cita de la hermana White. Pero no necesitamos depender de la hermana White, porque lo que ella dice lo saca ¿de dónde? De la Biblia, exactamente. Ahora, vamos a nuestro último principio, y aquí vamos a avanzar. ¿Qué horas tenemos? Ya es hora de terminar, ¿no?
10:30 casi. ¿Me dan 10 minutos? Me dan 1 hora. Oye, son muy, gracias hermano, muy generosos. Pero vamos a ir nada más unos minuticos más. Porque quiero terminar los principios. No quiero volver a eso esta noche. Porque esta noche no pierdan la reunión, porque les voy a hablar de la estructura de primeros escritos y del conflicto de los siglos. Y les voy a mostrar que la estructura del conflicto de los siglos y primeros escritos es la misma estructura de Daniel y Apocalipsis. Y cuando salgan esta noche, ustedes van a decir, bárbaro, la hermana White tenía que haber sido inspirada. Porque fíjense, igualito, la misma secuencia de lo demás está en el espíritu de profecía. Pero la gente se pone a pelear sobre la hermana White, sobre tonterías. Ay, que la hermana White tomó prestado la idea de que debemos ser vegetarianos. Porque otros lo estaban enseñando. No fue inspirada. Porque Dios no le mandó ese mensaje directo del cielo. Y luego otros dicen, ay, la hermana, y déjenme hablarles un momentico de esto. La hermana White habla de la masturbación. Déjenme mencionar eso, un problema de los jóvenes hoy en día. Está poniendo solemne la cosa aquí ahora. Estamos sudando. Dice, la hermana White dice que la masturbación puede causar demencia y causa terribles trastornos fisiológicos. Pero en Loma Linda se ha estudiado la masturbación y se ha descubierto que no causa nada, al menos que usted se sienta culpable cuando lo haga. Eso es lo que están diciendo algunos de nuestros médicos adventistas en la Universidad de Loma Linda. Entonces ponen en tela de juicio los escritos del Espíritu Profecía. Pero yo les apuesto que algún día, como todo lo demás que ha dicho la hermana White, sí, nosotros los adventistas somos medio tontos, ¿sabes? Perdonen la expresión. Empezamos leyendo el Espíritu Profecía y decimos, ¿quién sabe si eso es científico? Mejor no nos lanzamos con eso. Y luego la ciencia viene y lo investiga y lo comprueba y decimos, eso es lo que siempre creímos. ¿Sí o no? Esperamos que la ciencia... Sí, hay que esperar que la ciencia lo confirme, porque quién sabe si la viejita tenía razón o no. Jóvenes, con lo que dice la hermana hoy, podemos lanzarnos sin temor alguno. Y algún día, si el Señor no viene antes, se va a comprobar que la masturbación sí causa lo que dice la hermana hoy, que causa cáncer. ¿Por qué creen ustedes que hay un tremendo aumento de cáncer de la próstata, por ejemplo? En la iglesia adventista. ¿Tendrá alguna relación? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, ¿cómo se hace un estudio sobre la masturbación? ¿Quiénes se van a prestar como sujetos? No se ha podido hacer ningún estudio serio. Pero si se hiciera, se comprobaría que lo que dice la hermana White es correcto. Así que si alguno de ustedes tiene ese problema, pídele a Dios gracia para vencerlo. Para eso Dios estableció el matrimonio. Y la Biblia habla de la masturbación. Dice que el semen del hombre no debe caer en tierra. Y está hablando de la masturbación y también de ciertas prácticas dentro del matrimonio. ¿Cómo nos pusimos a hablar de esto si estamos hablando de Apocalipsis? Estábamos hablando del espíritu de profecía, ¿no? Y cómo vamos a ver la secuencia y cómo ella es inspirada por Dios. Muy bien. Ahora, vamos rápidamente a hablar del último principio y lo vamos a hacer leyendo nada más 2 o 3 versículos bíblicos. Como les digo, este es un principio que me toma 5 horas en el seminario trazarlo bien. Pero ahora en 5 minutos lo vamos a trazar suficientemente bien como para que cuando estudiemos Daniel 11 puedan entender lo que está sucediendo. ¿Ok? Vamos a Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3.
y vamos a leer el versículo 16. Gálatas 3 y el versículo 16. Dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A quién fueron hechas las promesas? ¿Qué promesas se le hicieron a Abraham? Se le prometió que sería el padre de una gran muchedumbre. Ok, esa es una primera promesa. ¿Cuál es la segunda promesa que se le hizo a Abraham? Que en su simiente serían benditas todas las naciones. Traería bendición a todas. ¿Solo a Israel? A todas las naciones. Génesis 22, 18, que es ese versículo. Y en tercer lugar, se le prometió a Abraham de que tomaría la tierra por heredad. ¿Pero cuál tierra? Antes de leer Gálatas 3, vamos a leer Romanos 4. ¿Ven? Los evangélicos dicen que se le prometió a Abraham la tierra de Israel. Pero se le prometió más. No solo se le prometió que iba a tener una gran muchedumbre entre Israel, iba a traer una bendición sobre Israel, iba a recuperar la tierra de Israel. No, noten Romanos 4 y el versículo 13. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo. ¿Cuál era la tierra que se le prometió a Abraham? El mundo. Y se le prometió que bendeciría ¿qué? A todas las naciones. Traería bendición a todas las naciones. Ahora, con eso en mente, volvamos a Gálatas 3. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Yitzhak Shamir. ¿Ah? Ese es descendiente de Abraham. ¿Saben ustedes que ese no es descendiente de Abraham según la Biblia? ¿Saben que un judío que no acepta a Cristo no es descendiente de Abraham? Lo dice la Biblia, lo vamos a leer ahora. Los descendientes de Abraham son los que se vinculan con Jesús. Y es la iglesia la que está vinculada con Jesús. Y la iglesia es mundial, ¿sí o no? O sea, ¿dónde está la tierra de Israel hoy? ¡Ay, facilito!, ¿verdad? La tierra de Israel hoy es el mundo. Así que cuando habla del rey, cuando habla allá de Israel, porque en Daniel 11 usa terminología israelita, como Sión, Jerusalén, el mar Mediterráneo, etcétera. Pero no debemos pensar que eso significa de que todo se va a realizar localmente, porque hoy Israel es ¿qué? Mundial. O sea que estas cosas son símbolos. El rey del norte es un símbolo, el rey del sur es un símbolo, el mar es un símbolo. El monte Sión es un símbolo. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Vamos a Gálatas 3 y el versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la única simiente de Abraham? ¿Cuántas simientes tiene Abraham? Uno. ¿Y quién es esa simiente? Ay, ¿nosotros qué? Vamos a leer el versículo 28 y 29. Dice: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. ¿Cómo se cumplen las promesas que fueron hechas a Abraham? ¿A través de quién? Pero los judíos, Dios los puso otra vez en su tierra en 1948, aunque no creían en Cristo. ¿Qué creen? ¿En quién se cumplen las promesas? En Cristo. Pero si los judíos no creen en Cristo, ¿cómo puede ser eso que sucedió en 1948? Cumpliendo la promesa de que Dios le iba a dar la tierra a Israel. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El establecimiento de la nación de Israel, del Estado de Israel, no es el cumplimiento de ninguna profecía. Porque para que Dios le devuelva su tierra, para que cumpla esas promesas, ellos tienen que creer ¿en quién?
En Cristo, aquí lo dice. Así que las profecías, las promesas no se están cumpliendo ¿con quiénes? Con el Israel literal, sino con los verdaderos descendientes de Abraham, que son ¿quiénes? Los que se unen con Cristo. ¿Cuántos de ustedes son israelitas? Ustedes no se parecen a Abraham, pues. Ni tampoco viven en Jerusalén. ¿Cómo es que ustedes me dicen que son israelitas, son judíos? Ahora, si los judíos son espirituales, los miembros de la iglesia, entonces la tierra donde viven los judíos debe ser también ¿qué? Y los enemigos también deben ser ¿qué? Ahí está, el principio. ¿Entienden el principio? Ahora vamos a 2 textos más y terminamos. Romanos, el capítulo 2 y el versículo 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Aquí se van a dar cuenta que Yitzhak Shamir no es judío, como les dije. Y que nosotros, que no tenemos ni una gotica de la sangre de Adán en las venas, somos tremendo. Claro, tenemos que ir a decirle a Yitzhak, mira, tienes que volverte judío de verdad. Esa es nuestra tarea, invitar a la gente a llegar a ser ¿qué? Judíos, israelitas espirituales. Noten, Romanos 2:28 dice, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. O sea, no es judío el que aparentemente es. ¿Qué es lo que distingue a un judío? La circuncisión, según dice aquí. Versículo 29. Mas es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Ser judío significa que nuestro corazón ha sido ¿qué? Circuncidado, que significa convertido. ¿Convertido a quién? ¿Pueden ustedes convertirse sin creer en Cristo? ¿Pueden estar convertidos sin conocer a Jesús? No. El que no naciere del agua y el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? ¿El representante de quién? De Cristo. No puede ver el reino de Dios. Un último texto, Romanos 9, y el versículo 6 al 8. Romanos 9 y el versículo 6 al 8. Y aquí aparece también de que los que pretenden ser judíos, en realidad no son judíos. Y los que no pretenden ser judíos son judíos. Y las promesas y las profecías se van a cumplir con ellos. Pero como ellos están en todo el mundo, las profecías se cumplen mundialmente. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? ¿Tiene sentido? Ok. Noten lo que dice Romanos 9:6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Oyeron eso? No todos los que son ¿qué? De Israel son ¿qué? Israelitas. Oh. Y sigue diciendo, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Óigame, se puso pesado esto aquí. Para esos judíos allá que creen que son hijos de Abraham, son simiente de Abraham. Dice aquí, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Recuerden que fue sacrificado por su padre? ¿O casi sacrificado? No, pero no crean. En Hebreos 11 dice que Abraham lo recibió como resucitado de entre los muertos. Así que para Abraham estaba muertico, aunque era en figura. Claro. ¿Ustedes creen que Abraham vio el día de Cristo? Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Pero los judíos hoy en día que pretenden ser hijos de Abraham todavía crucifican a Cristo. Entonces, los que crucifican a Cristo son lo mismo que su padre Abraham. ¿Son descendientes de Abraham? ¿Son la simiente de Abraham? No, porque la simiente de Abraham debe comportarse como su padre. Y su padre vio el día de Cristo y se gozó. Y los judíos de hoy en día ven el día de Cristo y lo odian. Así que no son hijos de Abraham, porque no han aceptado a quién.
¿Entiende lo que estamos diciendo? Y luego dice, en Isaac te será llamada simiente. ¿Y quién descendió de Isaac? Cristo Jesús. Y el sacrificio de Isaac simboliza el sacrificio de ¿quién? Hoy esa historia es fantástica. ¿Puedo mencionar un par de cosas en cuanto a esa historia? Generalmente nada más nosotros hacemos el paralelo, ¿ves? Y veo que el pastor Dionisio se me está acercando aquí. Yo me asusto cuando lo veo acercándose. Pues está muy feo el día para ir a bañarse, no hay sol. Está frío, ¿verdad? Además, irse a ese lago allá, en medio de esas algas que se le enredan a uno las piernas. Mejor nos quedamos aquí. Y las culebras también hay, claro que sí. Ustedes no saben, hay sanguijuelas también. Óigame. Yo no sé si deben tener ese lago abierto. Ahora, ¿dónde estábamos? En Isaac, ok, en Isaac. Noten los siguientes paralelos. Isaac fue sacrificado cuando era un bebé o cuando llegó a ser un joven. ¿Por qué? Porque su sacrificio debía ser voluntario. ¿Por qué Jesús no fue sacrificado cuando era un bebé? Porque él tenía que entregarse en manos de su Padre voluntariamente. Ahora, ¿Jesús sucedió lo mismo con Abraham y con Jesús? ¿Fueron sacrificados en la flor de la juventud? Claro que sí. ¿Se entregaron ambos sumisamente en manos de sus padres? Sí. Abraham representa a Dios el Padre en esa historia. Ahora, ¿quién llevaba el instrumento de castigo? El Padre. Pero ¿quién llevaba en la espalda la leña? ¿Quién castigó a Jesús? Cuidado, ¿quién fue el que afligió a Jesús? No. Su padre lo afligió por culpa nuestra. No, pastor. Vamos a leerlo en Isaías 53 entonces, si no me creen. Vamos a ver que la Biblia lo diga. Isaías 53. Y vamos a leer empezando en el versículo 3. A ver, dejemos que la Biblia lo diga. Jesús fue castigado por su propio Padre, porque nuestros pecados fueron colocados sobre Él por su Padre. ¡Qué terrible! ¿Quién iba a castigar a su propio hijo en el monte Moria? Abraham. Y Abraham simboliza a Dios el Padre. ¿Quién en efecto castigó a su hijo en el monte Calvario? El Padre. Noten lo que dice el versículo 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué creen ustedes que Jesús clamó en la cruz? Mi Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cayendo bajo el juicio de su Padre. Así que el Padre tiene el instrumento de castigo. Dios el Padre castiga a su Hijo. Pero Jesús fue colocado como sobre la leña, sobre el madero, como Isaac cargó la madera. Y si usted lee la historia, ¿cuántos días demoró el viaje? ¿Cuántos días duró la angustia? 3 días. ¿Cuánto tiempo duró la angustia con respecto a Jesús? 3 días. Y si ustedes leen en Génesis 22, encontrarán que habían algunos testigos que presenciaron el asunto de lejos. La expresión idéntica que encontramos dice que las mujeres se pararon de lejos y observaron la muerte de Cristo en la cruz. Además de eso, en Génesis se le llama a Isaac tu hijo unigénito, a quien amas, le dice Dios a Abraham. Tu hijo único, a quien amas. ¿Era Isaac el único hijo de Abraham?
No, pero él era el hijo especial, el único en su género. La misma terminología se llama el único y el hijo amado. Igual que en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el unigénito, el único, el especial y el amado de su Padre. Pero ahora noten que pasa algo tremendo, el tercer día. ¿Cuál día? ¿Qué día resucitó Jesús? El tercer día Abraham va a sacrificar a Isaac. Dios no podía permitir que sacrificara a Isaac porque había prohibido los sacrificios humanos. Por lo tanto dice la Biblia que levantó el cuchillo para clavárselo a su propio hijo. Imagínense eso, castigar a su propio hijo. Ahora pueden entender lo que sintió el padre cuando tuvo que hacerlo con su hijo. El Dios del universo, con su hijo. La agonía terrible que debe haber sentido. Dice la Biblia que Dios sostuvo la mano porque el ángel tuvo que agarrarle la mano. Porque ustedes saben que si el ángel habla, se pega un susto y le clava el cuchillo, a lo mejor. ¡Abraham! ¡Pum! Así que el ángel dice, le agarró la mano. ¿Y luego qué sucede? Apareció un sustituto. Isaac representa dos cosas. Representa a Jesús, pero también a nosotros. Lo que pasa es que como no se pudo matar a Isaac, se necesitaron de dos símbolos. ¿Ves? Bueno, nosotros decimos que lo ideal hubiera sido que Abraham lo matara y que Dios lo resucitara. Hubiera sido un símbolo perfecto. Pero, como Dios había prohibido sacrificios humanos, fue necesario dos cosas. Fue necesario Isaac para representar la sumisión, que cargó la leña, que el padre era el que lo iba a castigar, de que fue manso y humilde cuando el padre le dijo cuál era el plan, todo hasta el momento. Y entonces luego se provee un sustituto. Al igual que nosotros debemos morir, pero en vez de morir nosotros se provee un ¿qué? Un sustituto. Y dice la Biblia que Abraham recibió a su hijo en resurrección el tercer día. Lo dice en Hebreos 11. Y el versículo 17, léelo. Ahí dice, lo recibió por figura en resurrección el tercer día. Entonces, es fascinante esta historia. Es fascinante esta historia. Y es tipológica, es simbólica. ¿Y saben ustedes algo? Fue sacrificado Isaac en el monte Moria, en el idéntico lugar donde más adelante fue edificado el templo de Salomón, donde se ofrecían los sacrificios que representaban la sangre derramada de Cristo. Tremendo. Bueno, no vamos a decir más de este principio. Ya estamos en el punto donde vamos a empezar esta noche con la estructura del conflicto de los siglos, de primeros escritos, y luego Daniel 11. Yo creo que esta misma noche vamos a entrar en la última mitad en Daniel 11 y vamos a dedicar a las próximas sesiones. Hoy es miércoles, ¿no? Uy, ya es miércoles, qué bárbaro. Jueves, viernes, 5 sesiones más. Al menos que quieran tener una sesión el sábado en la tarde. ¿Quieren tener una sesión el sábado en la tarde si no logramos terminar? Ok, tenemos una sesión, Dios mediante. Yo tengo que hablar con los jefes primero, porque yo no sé qué tienen planeado, pero si cuadra con el programa, lo vamos a tener, Dios mediante. Si no cuadra, lo ajustamos para que cuadre. Ok, amén. Bueno, oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la belleza de tu santa palabra. Nos quedamos maravillados ante la majestad de la inspiración y la revelación de ella. Oh Señor, es tanta la armonía y la belleza de cómo se revela el plan de la salvación Cristo y también cómo en los últimos días tú vas a librar a tu pueblo. Te agradezco, Señor, por la buena respuesta de los jóvenes. Yo sé que tú estás tocando los corazones de los jóvenes en esta semana. Te ruego, Señor, que esto no sea solamente una experiencia de una semana, sino que regresemos a nuestros hogares y sea una experiencia de toda una vida. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a captar la belleza de tu palabra, que podamos enamorarnos de ella y a través de ella con Jesús. Bendícenos, Señor, este día. Cuídanos de todo peligro. Vuélvenos a traer, si es tu voluntad, esta noche,
para continuar estudiando este fascinante tema. En el nombre de Jesús. Amén.